Saludos a todos, muy buen Nick Nash. Aquí ahora, 3 de enero, estamos en un día 12 de buitre en el programa Nick Nash. Matlacliomome, Poscacuautli recapitula, aprovecha las oportunidades, las experiencias adquiridas, desarrolla la empatía, no manipules emocionalmente a los demás. Y bueno, estamos aquí con Frank, ¿cómo estás? Saludos, compañeros. Bien, bien, bastante bien ya. Qué bueno, y aquí también con Omey. Omey. ¿Qué tal? Saludos, pues aquí listos para el primer Nick Nash de este 2026. Así es, el tema de hoy fue propuesto por Omey en el encuentro pasado. Y pues a ver cómo se desarrolla esto. Te voy a pedir, John, que busques alguna imagen y eso, porque tengo puro texto aquí y no tuve tiempo para meter imágenes. Y también estamos aquí con Vicente, que anda en viaje, pero anda por acá. Ahorita en cuanto pueda, ahí está. Buenas tardes, un abrazo Gregoriano 2026. Pues esperemos celebrar pronto el año nuevo Tolteca en febrero. Arrancamos de un abrazo para Ok, Vicente, tiene algunos temas de audio, a ver si cualquier cosa nos puedes comentar más adelante. El tema de hoy es participativo y Omey lo propone como primer tema del año porque digamos que traza la pauta, traza el cauce por donde nos estamos moviendo y de cuándo hay que volver a la raíz. Exacto, Omey. Así es, pues la intención justo pues es actualizar algunos temas que de hecho ya se han trabajado, no como tal enfocándolo así como pilares, ¿no? Mencionaba los pilares del movimiento la vez pasada, porque vamos, es el concepto con el que a mí me ha tocado el año pasado en algunos eventos en los que estuve participando, pues explicar, ¿no? Una introducción a la toltequidad, al movimiento en sí, ¿no? De qué estábamos hablando, en base a qué nos fundamentamos y para dónde dirigimos la atención cuando hablamos de estos temas, ¿no? Sobre todo, pues vinculando los temas de toltequidad con Kinam, ¿no? Que es un asunto que digamos que ya está ya avanzado, ya van en la sexta generación, me parece, en este año va a iniciar, y bueno, hilvanando como empujando ese proyecto. Sexta generación tengo entendido, ¿no, John? ¿De qué? De instructores. Ya, ok. Entendí. Ajá. Generación en sentido amplio. Ah, sí. Ya, no. Entonces, pues justo, creo que es importante hablar de esta visión de los pilares, ¿no? Como en ese sentido, para fortalecer ese tipo de prácticas y fortalecer a los practicantes que están difundiendo esa información. Y en sí es una información, pues, en general, ¿no? Que nos da un norte. Y sobre todo, pues también por los cambios políticos que está habiendo, los cambios ideológicos que están ocurriendo, las noticias que están pasando últimamente, necesitamos, es lo que yo veo, como ciertas referencias que nos den una estructura, que nos vayan dando una estructura en el pensamiento para poder interpretar la realidad que nos rodea, ¿no? Yo así más o menos lo veo, digamos, como una introducción a este asunto. Y pues no sé por cuál pilar iniciaríamos. Yo creo que Anáhuac es el primer pilar. Creo que primero hay que definir un poquito más a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué cosas son finalmente las raíces o los pilares, ¿no? Del movimiento? Porque, mira, todo está cambiando muy rápidamente. A nosotros nos tocó ser una generación bisagra. Entre un estado de cosas en que había una cierta tensión, un cierto interés, pero no se estaban concretando las cosas. El ejemplo de esto es el libro sagrado de Anáhuac. Jonathan una vez hizo ¿fuiste tú o fue Vicente quien hizo como un recuento allá en la Escuela de Amores de diferentes etapas en que se intentó rescatar el libro desde la época de Eastleigh Churchill, hace 4 siglos y pico? Desde esa época ya se intentó rescatar el libro. Lo estoy poniendo como ejemplo, ¿eh?
ejemplo de la toltequidad. Es solo un detalle, pero es un detalle importante. Llegaron otros clavijeros y otros investigadores clavijeros, sobre todo, que trataron de rescatar el libro sagrado. Después, Boturini, en el siglo XVIII, Boturini y Beitia le prestaron muchísima atención. Después, en el siglo XIX, estuvo Betancourt, si mal no me acuerdo. Fue Betancourt, que Vicente creo que copió parte de la obra de Betancourt a mano. Bustamante, sí, Carlos Bustamante. Bustamante, ya, otra vez el mismo intento de rescatar el texto sagrado. Después, a mediados del siglo XX, hubo incluso alguien que escribió una obra falsa con el nombre de Teomostli, pero falsa, inspirada en la teosofía, inspirada en la Biblia. Y lo quiso pasar a inicios del siglo XXI, me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan de que empezó a circular por internet una copia del Libro de Mormón donde sustituyeron los nombres bíblicos por nombres anahuacas y otra vez el cuento de que era el libro sagrado. Así que hubo varios intentos y quienes querían rescatar las raíces comprendían que el libro, entre otras cosas, es importante, es un indicador y es una guía, pero no se estaba logrando. En gran medida porque los esfuerzos se estaban enfocando como una respuesta emocional a la colonia. Si tú te fijas, todavía hoy los movimientos de tradición, por lo general, lo que hacen es reaccionar emotivamente al problema de la colonia y por eso se ponen exagerados. Lo ven en blanco y negro. Conquistadores malos, nativos buenos, así, blanco y negro. En España exactamente al revés, es lo mismo. El hispanismo y la mexicanidad además son lo mismo, solo cambia el polo, pero es el mismo proceso mental. La necesidad de reducirlo todo a un blanco y negro para poderlo entender. La realidad es mucho más compleja, no es en blanco y negro. Y si quieres entender la realidad, tienes que esforzarte. Hasta un niño entiende una oposición tan clara como buenos y malos, pero se necesita ser adulto para poder entrar en otros aspectos más sutiles de la realidad. La diferencia con lo que estamos haciendo hoy es que no estamos partiendo de un estado de emocionalidad. Al margen de que cada uno de nosotros se emociona, es obvio, cuando leemos, por ejemplo, tanta miseria que hubo, tanta destrucción cultural y humana que hubo en el momento de la invasión y después, y sigue habiendo hoy, por supuesto que eso genera emoción, pero no es eso lo que nos quiere. Nosotros no somos reactivos a la emoción. Nosotros empezamos preparándonos intelectualmente. ¿Te fijas que eso marca una diferencia? De los movimientos de intento de rescate de la raíz, hasta donde yo sé, el que más énfasis hace en el tema de las fuentes históricas es el movimiento tolteca. Y no solo hablamos de ellas, las estamos realmente estudiando, investigando, y eso está generando frutos. Y el fruto es, bueno, el rescate de una parte considerable del libro sagrado, ya no como simple idealización, sino aterrizado, de veras. Aquí están los manuscritos, aquí están las transliteraciones, aquí está la traducción, aquí está la publicación. Se lo pongo como ejemplo de la diferencia del movimiento tolteca. Y lo notable es que esa diferencia empieza a imprimir un sesgo en las comunidades. Por ejemplo, hasta hace una década, ¿qué significaba para los mayas el rescate de su raíz? Hacer bordados, ¿no? Pusiste un ejemplo una vez. Bordados para vender, y para eso vender. es el rescate económico. Y el rescate cultural, ¿dónde estaba? Me estoy metiendo en un tema grueso, por supuesto, porque cada pueblo lo intenta a su modo, con sus medios. ¿Ok? Y eso es muy respetable. Hablar de los frutos, hablar de extraterrestres, ¿no? También. Bueno, eso ya fueron los extremos ya del 2012. Esa mención que haces nos muestra lo siguiente. Cuando no existe un enfoque intelectual basado en el estudio de las raíces, pueden venir extraterrestres intergalácticos extranjeros y meterte en movimiento en un callejón sin salida.
Ujú. Apocalipto, Mel Gibson, ¿no? El Apocalipto. Otro callejón sin salida. Ujú. Es decir, viene un individuo que se va a haber estudiado los mayas, ese señor, con dinero. Eso sí, para contratar gente, un montón de gente dispuesta a asegurar que sus antepasados eran caníbales. En otras palabras, si no se enfoca el tema de las raíces, el rescate de las raíces de Anáhuac, desde una posición intelectual, no emocional, el resultado es frágil, es fácil de manipular. Hasta, hasta con lo que le llama el gobierno la guerra de castas, te dice que por un problema de gallinas y de Fue un problema de animales. gallinas. No fue la independencia del país maya, fue un problema de gallinas. Ajá, exacto. Así. Le robaron 8 gallinas a un señor y entonces por eso todo el mundo se fue a matar en la guerra de casta contra los... pero, y hemos tenido suerte porque de no haber surgido un movimiento tolteca, que el momento que surgió, los temas nativos iban y van de cabeza para ser manipulados políticamente. Ese es el sesgo del siglo XXI. Va por ahí. Usar a las comunidades nativas. Son las que están quedando. La política usa lo que sea a nivel nacional, lo que sea. Sectores de minorías o sectores incluso que no son minorías, como las mujeres. Temas raciales, temas de género. Están echándole el ojo a los temas nativos. Difíciles de manejar, no son tan sencillos. Pero es muy fácil meter el rescate de las raíces en un predicamento de buenos contra malos. ¿Ves? De indios buenos contra españoles malos. Y eso, desgraciadamente, la mayoría de la gente lo entendería y estaría dispuesta a decir que sí. Y eso sería el tiro de gracia a las raíces. Las raíces no tienen nada que ver con esas manipulaciones maniqueas de la información. Las raíces tienen que ver con la historia, con aprender la historia, lo que de veras pasó. La historia no se aprende en la opinión de un intelectual del siglo XX, no. La historia se aprende en los documentos de época, las crónicas del siglo XVI, en los códices prehispánicos. ¿Cómo aprende la historia de Anáhuac? Aprende calendario, aprende náhuatl. Adquiere herramientas que te permitan penetrar en esa historia. Repitiendo lo que dice un intelectual, ¿qué importa eso? Esas son opiniones de particulares. La realidad histórica está en las fuentes. Y ese es el énfasis de nuestro movimiento. Sí, y creo que aquí justamente es donde se incrusta este aspecto de los pilares, ¿no? Menciono ese tema porque, vamos, los pilares fundamentan y le dan solidez, ¿no? Y le dan estructura a un entendimiento, porque hay gente que se acerca al movimiento, ¿no? Y empieza a ver la diversidad de temas y se abruma, ¿no? Es demasiado, de repente es una inmersión en un montón de cuestiones intelectuales que no están acostumbrados, ajá, sí, inclusive hasta los repele, ¿no? Como que dicen, no, es demasiado complejo, me voy por otro lado, ¿no? Ahí me tocó, de hecho, ir a zonas arqueológicas, ¿no? Y a los mismos guías, ¿no? De turistas, le preguntabas cuestiones de calendario, ¿no? A mí así, oye, esto creo que es un símbolo, es una fecha, no sé qué. Y él luego me dijo, no, yo no me meto ahí en ese asunto porque lo poco que he investigado es demasiado confuso y prefiero no meterme en ese asunto, ¿no? Yo te voy a hablar de aquí hacían sacrificios y aquí hacían este tipo de cosas. Lo elemental. Porque es pura mentira, ¿no? Él yo lo hacía a un lado porque no lo comprendía y también es muy válido, ¿no? Si no sabes del tema, pues no te metes, ¿no? Si tu capacidad o si no te mereces ese conocimiento, es una cuestión de merecer también ese conocimiento, ¿no? De sacrificar un poco de tu tiempo, de tu vida para estudiar, para profundizar y entender el bloqueo, ¿no? Porque hay veces que estamos bloqueados inclusive ideológicamente por cuestiones, por ideas que se van implantando en la sociedad, ¿no? Entonces, a lo que voy es que estos pilares, ¿no? Que son 4, nos van dando una guía, ¿no? Para no abrumarnos con toda ese cúmulo de información, es una guía para entrarle, ¿no? Que es Anáhuac, nahualismo, toltequidad y serpiente emplumada, ¿no? Que cada uno tiene su correlato, ¿no? Su explicación. Entonces, de esa manera,
te sitúas tú en medio de esos 4 pilares y puedes ir destinando más ordenadamente tu energía, ¿no? A esos lugares, y ya vas desarrollando pues las habilidades y los conocimientos que cada uno te da, ¿no? La solidez que te da como persona. Estamos hablando de desarrollo humano, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? De la posibilidad de generar comunidades de humanos capaces y que resuelvan su vida y que resuelvan los problemas de la sociedad en la que están incrustados, ¿no? Básicamente. Vicente. Sí, gracias. Bueno, para recordar también, ¿no?, este enfoque que se ha dado a los pueblos originarios, por ejemplo, recordando las fechas, ¿no? El Ejército Zapatista, bueno, Rigoberta Menchú, ¿no? También con toda esa situación que se dio. Y pues ya en tiempos recientes, ¿no? Con estos perdones, ¿no?, que ha habido extensión de, pues, procurar revertir la acción del gobierno, ¿no?, ante, pues, embates y masacres y demás. Entonces, pues sí es algo que debemos de tener en cuenta, ¿no?, el aspecto de tener, pues ahora sí, una apertura a no quedarnos nada más con una visión, sino ver qué maneras también pueden darse para pues, beneficio de las comunidades que siempre son las que están en desventaja en todos los ámbitos, ¿no? Exacto, sí, pues tocas un tema pues bien interesante, porque pues el movimiento no es indigenista, ¿no? No partimos desde visiones, sí reconocemos las luchas, reconocemos las injusticias que ha habido a lo largo de la historia, pero no nos quedamos ahí, vamos más allá pues, de las emociones que generan esos movimientos y esos levantamientos, y pues intentamos analizar de una manera más, pues de larga duración, ¿no? La historia. Justamente México tiene pues, 200 años de existencia, y Anáhuac pues antecede naciones y antecede inclusive la historia de otras potencias mundiales, ¿no?, que hoy en día tienen un poder importantísimo económico a nivel global, pero Anáhuac es mucho más, inclusive las aglutina, ¿no? Entonces, pues estamos en otro nivel, digamos, de entendimiento, ¿no? No es superior ni inferior, pero es otro nivel de entendimiento histórico que en vez de segregar, incluye, ¿no? También es una característica del análisis histórico desde el punto de vista del movimiento tolteca, que es inclusivo en ámbitos que van más allá pues de las diferencias ideológicas o de las diferencias, pues sí, de identidades, sino más bien va más allá porque integra, es una visión histórica mucho más amplia, ¿no? Entonces, desde ahí también partimos con eso, ¿no? No nos asumimos con estas visiones que segregan, ¿no? Indigenistas, etnicistas, que en vez de beneficiarnos, pues nos van limitando nuestra capacidad de análisis, ¿no? Yo veo también que estas cuestiones progresistas, ¿no? Esta intrusión de ciertas ideas van mermando la capacidad intelectual de la población a la larga, porque en lo que se basan es en justificar ciertas acciones, ciertas decisiones en base a postulados que los asumen como víctimas y que les quitan el poder de decisión, ¿no? Y que más bien le dicen, no, pues tú fuiste víctima de esto, entonces hay que reparar el daño, entonces hay que darte estos espacios y ya, ¿no? Y realmente, pues no estás solucionando nada, le estás dando Está poder. confirmando el papel de víctima. Exactamente, exacto, y le estás dando poder a alguien que no le ha costado el trabajo suficiente por una cuestión histórica, pero que no está listo a lo mejor para tener ese poder de manera, no ha vivido el proceso, digamos, o a lo mejor negativo sí, ¿no? De ser una víctima en cierto caso, narrativamente pues, pero no ha tenido esa preparación quizá para entender la dinámica histórica más amplia, ¿no? No sé si me explico, si me enredé un poco en los conceptos, pero a lo que voy es eso, ¿no? Y escogiste un ejemplo además para que todavía ni siquiera existe un lenguaje claro. Exacto, es un problema de lenguaje también. Reciente, sí. Está ocurriendo ahora. Lo que nos guía a nosotros es la perspectiva histórica. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo.
Si tú analizas el modo como surgieron los imperios en la historia, cuánto tiempo vivieron, cómo se alimentaron y cómo cayeron, tú puedes predecir más o menos la situación política actual. ¿Ves? Más o menos. Claro que vas a fallar en un detalle, puede que aciertes en otro, pero tienes por lo menos una guía histórica. En el caso del rescate de las raíces de Anáhuac, lo que nos guía es la historia, es saber qué pasó. Recuerda que para el pensamiento tolteca, historia es lo mismo que profecía. Si conoces la historia, dominas los ciclos de la historia. Y esos ciclos van a seguir corriendo. Y por lo tanto van a seguir convocando determinadas causas que van a generar determinados efectos. Claro que las cosas no se repiten mecánicamente porque hay muchos elementos accidentales que se involucran con los ciclos. Pero también están los ciclos y también están las tendencias. Te pongo un ejemplo. Si ubicas en la historia el momento en que la península ibérica, que ni siquiera era España todavía, no eran España y Portugal, eran simplemente los ibéricos, por necesidades, por circunstancias, tuvieron que lanzarse más allá del mar y eso mismo les obligó a crear un imperio, a crear un imperialismo de tipo moderno, es decir, un imperio colonial. Estamos hablando de 1500, incluso antes, 1492 empezó la gesta. Es decir, más de 500 años. Cuando observamos cuándo cayó ese imperio, vemos que hubo toda una pauta. El imperio no fue de una sola pieza, sino que tuvo un momento de ascenso, momentos de retracción, fue desmenuzándose hasta terminó desapareciendo en 1898. ¿Okay? Por otro lado, si analizas el imperio inglés comenzó unos 60 años después que el español. Bueno, es casual que haya caído unos 60 años después de la caída del imperio español. Estás viendo que dos países que incluso eran enemigos que no tenían por qué imitarse, siguen las mismas pautas, incluso en el tiempo. Esto es un factor a tener en cuenta para entender a Anáhuac, que es una entidad en el tiempo y por lo tanto tiene pautas. Si entiendes esas pautas, te metes en los ciclos históricos y vas a favor de la historia. Si no las entiendes, te las puedes dar de Don Quijote y tratar de resolver las cosas a cabezazos y finalmente puede que hasta las empeores. Eso ha pasado con muchas tendencias políticas y sociales, filosóficas, y algunas han llegado a tener el poder en la mano y han tratado de subvertir los ciclos históricos. Y el resultado ha sido caótico. Caótico. Por ejemplo, no me digan a mí que lo que tenemos en Corea del Norte hoy, que es una dinastía que se perpetúa de padre a hijo, vitalicia, donde en 50 años solo 14 personas votaron en contra y fueron inmediatamente fusiladas. No me digas que eso es evolución histórica. Eso es retroceso a lo más negro, a lo más oscuro del feudalismo, donde las personas eran simplemente siervos y había un tipo que mandaba y su familia ad eternum. Al margen de la ideología, al margen de las banderitas, de la camisita que se ponga el individuo, porque finalmente son solo colores, no solo banderas. Los hechos son los que mandan, son los que hablan. En otras palabras, la historia no solo puede avanzar, también puede retroceder. Tenemos que tener conciencia de este asunto para no servir a intereses ajenos a lo que de veras nos convoca. ¿Qué queremos? Rescatar las raíces de Anáhuac porque esas raíces representan milenios de civilización de dos continentes estrechamente hermanados, que han sido relegados del análisis histórico. Dos continentes que los historiadores ni siquiera veían hasta ya bien avanzado del siglo XX. Dos continentes que hoy todavía, tanto los de derecha como los de izquierda, califican de edad de piedra. Así, civilizaciones de América, socialistas y capitalistas, eso es edad de piedra. Excepto para llevarse los metales, porque si es para llevarse los metales ya no están en la edad de piedra. Pero para lo demás, eso es edad de piedra. Religión de América, eso es canibalismo y sacrificio humano. Sin darse el menor esfuerzo de verificar si era así o no, o de investigar, de leer un poco. Es decir, seguimos en el mismo pensamiento colonial con respecto a por lo menos 10.000 años de intentos civilizatorios en América de comenzó en Baix. Eso no se debe perder.
Estamos luchando por conservar eso por una cuestión de sensibilidad humana. Eso no se debe perder. Y es este movimiento el que está intentando mantener esa antorcha. Vuelvo al principio. ¿Por qué? Pues hay mucha gente con ganas de hacer ese rescate, pero en el momento que se meten en la trampa de los sentimientos, del sentimentalismo, se anulan a sí mismos. De hecho, empiezan a darle argumentos al enemigo. El ejemplo más claro es este. Pide perdón. Bueno, ya tienes ahí un partido de extrema derecha que está a punto de tomar el poder. Y un movimiento hispanista que era nada y que de pronto ya se organizó. ¿Por qué? Porque le diste el combustible que necesitaba. No va por ahí. Si quieres defender 10.000 años de intentos civilizatorios en América, tienes que sudar. No es tan sencillo como reducirlo todo a un lenguaje maniqueo, blanco y negro, bueno o malo. Cuando se reduce la complejidad histórica a un lenguaje maniqueo, puedes estar seguro que detrás está el interés de manipular a las masas. Por eso nosotros no hemos cedido en este movimiento al lenguaje plano al que nos tenía acostumbrado la tradición. Para nada. Se ve hasta en la forma de vestir. No usamos plumas, no cedemos a estereotipos folclóricos, y menos los estereotipos implantados por las películas de Hollywood. Queremos la realidad. No le tenemos miedo a la realidad histórica, para bien y para mal. Nosotros no somos idólatras del agua. Y esto nos mete en la pregunta inicial: ¿qué cosas son las raíces? Lo que le dan fundamento al árbol, lo que se arraiga. Eso, son los pilares del árbol. ¿Qué cosa es el árbol? Pues la conjunción de voluntades, ¿no? La Bueno, integración. la corteza, el tronco, la rama, pero ¿qué es el árbol como un todo? Lo que se levanta de la tierra y crece y se desarrolla, ¿no? Es un ser vivo, es un... Esa es una descripción de los aspectos del árbol, pero el árbol como un todo en realidad, ¿por qué existe? ¿Cómo se considera a sí mismo el árbol? ¿Qué es un árbol para sí mismo? Son sus frutos. El árbol son sus frutos. Claro. El árbol existe para sus frutos. En el momento que no puede tener fruto, ese árbol se seca. Sí, porque le permite reproducirse, el fruto, Claro, genera semillas. Las raíces están en función de frutos. Eso es lo que queremos, frutos a futuro. No somos adoradores de la historia antigua. Cierto. Queremos frutos, queremos que 10.000 años de intentos civilizatorios produzcan algo positivo en el futuro. ¿Por qué? Porque a través del estudio comprendimos que en esos 10.000 años hubo un montón de problemas, pero también hubo un montón de soluciones que nosotros hoy no tenemos. Soluciones económicas, políticas, religiosas, filosóficas, prácticas. Por lo tanto, las raíces no consisten en todo lo que pasó, sino en aquella parte de lo que pasó que produce frutos. Esas son las raíces de un árbol. Las raíces de un árbol no es toda la materia orgánica que está debajo de la tierra ya en estado de descomposición. No. Son únicamente las porciones de esa materia que están vivas, que siguen alimentando al árbol y que lo alimentan para generar frutos. Ya me duele la garganta, ¿te quieres platicar? Sí, totalmente. Pues sí, de hecho les estoy compartiendo una imagen, no sé si se vea bien, pero él habla sobre los tipos de fuentes de las cuales se componen estas raíces, y están las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Y es lo que hacía referencia hace rato, ¿no? De que una historia amplia, una visión amplia, pues implica entrarle a las raíces, más bien a las fuentes primarias, ¿no? Que pues a veces son complicadas de descifrar, de conocer, pero pues son las que fundamentan todo lo demás, ¿no? Las secundarias, que ya ahorita hablamos, por ejemplo, de los intentos que se hicieron para rescatar el Temochtli, pues esa vendría siendo una fuente secundaria, ¿no? Para entender un poco la dinámica, pero que bebieron de las primarias para ejemplificar y para poner en caracteres, digamos,
occidentales la transmisión de ese conocimiento, ¿no? Una transición del lenguaje, lo importante que es el lenguaje, ¿no? Hay fuentes primarias que porque están cifrados en otro lenguaje, pues son difíciles de entender y terminamos viendo esta estela de Palenque, creo que es un astronauta que está yéndose hacia el universo, ¿no? Porque pues está codificado en otra dinámica y lo más fácil, la referencia más directa que tenemos como occidentales, pues sí, son extraterrestres, ¿no? Son mayas intergalácticos, ¿no? Obvio. Pero pues no, si ya lo analizamos con una decodificación más universal que incluye, ¿no? Que tiene una perspectiva de larga duración, pues ya entendemos otro tipo de elementos, ¿no? Y también están las fuentes terciarias, ¿no? Que ya son, en este caso, se pone de ejemplo a un sacerdote wixárika, pues que están viviendo, ¿no? Actualmente y que tienen una práctica religiosa y tienen una serie de ritos, ¿no? Que están en lucha, ¿no? Que están siendo, pues también desplazados de sus comunidades en ciertos casos, en fin, y que justamente estas fuentes terciarias nos llevan a ciertos lugares que nos van limitando a veces la capacidad de entendimiento, ¿no? Y que nos van sesgando y que nos van poniendo a merced de las interpretaciones justamente de personajes que quieren que esto se termine, ¿no? Que justamente utilizan esas referencias terciarias para atacar, ¿no? En general a las raíces, ¿no? Y más bien exponerlas como algo inservible, algo que no tiene futuro, algo que realmente ya se debió de haber extinto hace tiempo, porque pues no tiene cabida en esta sociedad moderna con inteligencia artificial y con avances tecnológicos muy amplios, ¿no? Y que más bien ahí justamente ante esos argumentos, lo que les queda muchas veces a los defensores, ¿no? Es decir, no, pues es que son importantes porque son importantes y porque son víctimas, ¿no? Y porque tienen que partir. Ese sería el peor de los argumentos. Todavía no ha ocurrido, pero sí quiere ocurrir. Sí, creo que va para allá la tendencia y cada vez se marca más, pero justamente tienen que partir de argumentos emocionales, ¿no? Y porque es lo único que les queda, son patadas de ahogado realmente, y para el movimiento tolteca la verdad es que no nos consideramos en el momento de estar dando patadas de ahogado, porque lo que nos dimos cuenta es que tenemos un montón de información, un montón de conocimientos y un legado tan fuerte que nos ha empoderado y que nos puede dar factores importantes para desarrollarnos como personas, ¿no? A nivel personal, pero también a nivel social, ¿no? Generar comunidades pues más agradables, más armónicas, ¿no? Ya que lo mencionas, Omey, quisiera hacer como un comparativo. Por un lado tenemos esta tendencia que es universal, no se está dando solo en América, en todas partes de la Tierra. Los grupos marginados, personas con problemas y demás, están descubriendo el negocio de ser la víctima. Justamente porque como la sociedad capitalista está generando dinero, está generando mucho fruto, ya no saben ni en qué invertirlo, pues a los estados se les hace muy fácil mantener grupos, sobre todo de esas minorías. No es que los mantengan como ricos, es que les dan para comer y ya. Pero bueno, la gente que recibe sus apoyos está de lo más contenta. Y eso significa que van a estar a favor de lo que pasa, del que mande. Es decir, ya no van a ser factores proactivos en la construcción de la sociedad, van a ser simples consumidores. Han descubierto eso, han descubierto ese negocio a escala internacional. Hay dos negocios que descubrieron los políticos ya desde hace unas décadas. Y es que si tú mantienes al pueblo, el pueblo vota por ti. Y por otro lado, si cometiste un error, pide disculpas. Ahí tiene el Papa pidiendo todo tipo de disculpas por errores garrafales que se cometen, sin mencionar la clave del asunto, sin mencionar lo que realmente duele. Sin decir, oye, espérate, ¿qué derecho tengo yo de estar metido en tu continente? Me metí a la fuerza, me voy. Y quien dice el Papa dice, por ejemplo, los gobiernos criollos de América, sacando bandera por los nativos, pero en ningún momento dice, en un momento estoy ocupando tu espacio. Te lo quité. Pero no es el asunto de meternos ahí, sino observar que las comunidades, como un grupo minoritario más, están tentadas a meterse en esa política de
Yo soy la víctima, por lo tanto me tiene que pagar hasta el fin de mis días. Ya no voy a tener que trabajar, no tengo que forzarme para nada. Solo necesito probar que tengo ciertos genes, cierto color en la piel, si que hablo un poquito así enredado o que finjo que hablo una lengua. Y ya con eso soy parásito social por el resto de mi vida. Y hay grupos que lo probaron desde los años 40 y les ha venido muy bien. Ahora bien, esa es una línea de acción. Esa línea simplemente exterminaría aquello que la colonia no pudo exterminar. La sociedad no puede sentirse contenta, ni cómoda, ni orgullosa de una minoría parasitaria. Esa minoría, por supuesto, lo que menos tiene orgullo de sí, porque un ser orgulloso de sí no va a permitir convertirse en un parásito. Por lo tanto, esa minoría sin orgullo, lo que menos va a hacer es invertir el recurso que le dan en su propia cultura. Un caso patético de esto ocurrió ya hace más de 20 años en la zona entre los esquimales, los inuit. Ellos se llaman inuit, pero son los esquimales. Y es que como encontraron petróleo, y con el pretexto, ¿no?, de que encontraron petróleo bajo las reservas de ellos, les tocó a cada uno como $3 millones por cabeza. ¿Tú crees que lo invirtieron en su propia cultura? Lo invirtieron en comprar cuanta basura produce el mundo capitalista, incluyendo aires acondicionados, ventiladores, en el polo. Así, camiones de basura, porque eran millonarios. Estaba contando un policía que, de los pocos que quedan en uno de esos pueblos, decía, de pronto las plazas se convirtieron en vertederos de basura, porque la gente compraba porque tenía lana y no. El Estado le pagaba porque son pocos y el Estado los puede mantener. Se acabó absolutamente la cultura, desapareció la cultura. No solo eso, subió el índice de suicidios. Las tentativas han llegado a un 30% de la población, las tentativas de suicidio. Perderse la cultura, se perdió el sentido de vivir. Es decir, el supuesto apoyo del Estado, que no fue más que comprar a una minoría que podía dar problemas, exterminó la minoría en unos pocos años, lo que no pudo hacer, que no pudieron hacer siglos de colonia. Así que el proceso colonial, el proceso de dominio, el proceso de imperio, el imperialismo, ha seguido refinando sus artimañas, sus estrategias. Y una de ellas es justamente convertir a las minorías nativas en víctimas. Víctima es una condición psicológica. Tú puedes nacer en la peor de las circunstancias y luchar por salir adelante. Tú puedes sufrir el peor de los maltratos, pero si ya no lo estás sufriendo, luchas por salir adelante. Pero si te acomodas, si te conviene estar en esa situación de víctima porque te mantienen, bueno, te están dando el tiro de gracia y la verdad, los pueblos lo van a aceptar. Por otro lado, tenemos una circunstancia muy diferente. Yo lo estoy viendo en este momento. Fíjate que en el 2012 los esfuerzos de rescate de las raíces de los mayas terminaron metidos en el pantano de los mayas galácticos. Toda esa cantidad de tonterías y de mentiras que dijeron con apoyo del Estado. Todo un show que supuestamente era para atraer turismo, para que creciera la región, pero lo único que crecieron ahí fueron los bolsillos de los políticos. Eso fue en el 2012. En ese momento el rescate de las raíces se interpretaba desde un punto de vista emocional. Son mis raíces, por eso tengo que defenderlas, sean buenas o malas. No, ¿qué tiene que ver? Si tu raíz es una basura, no defiendas una basura, cambia raíz. Finalmente toda raíz es una elección. ¿Ves? Y si son buenas, estúdialas, pruébame que son buenas y yo mismo las voy a adoptar. Pero no te metas en un show que es simplemente para conseguir dinero. Pero al empezar a devolver libros a los mayas, he notado que esa comunidad se está metiendo en una dinámica muy diferente. Y resulta que ya no quieren ser víctimas. Tampoco quieren ser los todopoderosos mayas que crearon civilizaciones galácticas. No. Simplemente quieren estudiar, quieren aprender, quieren empezar a defender sus raíces de verdad. En este momento están intentando, por ejemplo, rescatar su lengua clásica. Lo están intentando. Ya empieza esto. Y eso que todavía hemos podido darle menos de 500 textos en total. Es decir, hace una gotita de agua para un pueblo sediento. Y ya empieza a notarse ese rescate cualitativo de las raíces. Ese rescate que entiende las raíces como aquellas porciones que son vitales, útiles, articuladas, orgánicas, de todo lo que tengo en mi historia, de toda mi tradición. No mi historia como un todo, sino las porciones que sirven para construir un futuro.
Eso es lo que caracteriza y queremos que siga caracterizando a Movimiento Tolteca. Con esto no estoy diciendo que lo estemos haciendo perfectamente, estamos intentando, esto es un intento. Y hay que tener en cuenta que estamos prácticamente desde cero. Cuando yo analizo los precedentes de lo que estamos haciendo, el único autor que veo que realmente empezó a valorar la producción de los pueblos nativos por sus valores espirituales y no simplemente porque están ahí, fue Carlos Castaneda. Así. Veo 2, 3 antropólogos que más o menos escarciaron con eso, como Lorese y Urné, pero después de su primer libro, que estaba muy interesante, no hizo nada que funcionara porque estaba metida en un sistema que le impedía hacerlo. Sí, y de hecho creo que qué bueno que mencionas a Castaneda, justamente lo iba a mencionar hace rato, porque sí, fue un parteaguas, ¿no? Y por eso uno de los pilares que conforma el movimiento tolteca es el nahualismo, ¿no? El concepto del nahual se universalizó, ¿no? Se posicionó a nivel global, pues gracias a las obras, ¿no? A los 12 libros, ¿no? Porque muchos se quedan con las enseñanzas de Don Juan, pero pues ese es uno de los 12, ¿no? De libros que se crearon. Y también, digo, obviamente hay que valorar ese trabajo, pero también generó para la gente, pues que no profundiza y que no practica, que se queda únicamente con esta visión superficial, pues generó también muchos problemas de que iban a buscar al chamán, ¿no? Al desierto, Sí, y claro. que iban a las búsquedas de visión y a las búsquedas, y cada año, ¿no? Se van y van a hacer sus ritos y demás, pero realmente no tienen ese trabajo que se habla en la obra, ¿no? No solamente se queden en ese libro, si van a hacerlo, háganlo bien y analicen, porque en la eso obra... no existía, eso no es de Castaneda. Claro, pero se promovió a partir también de esa visión un tanto... Sí, Castaneda aprovechó eso, ¿no? De alguna manera. No se hubiera conocido. Exacto, pero justamente él en su obra lo que plantea es un cambio de enfoque, porque Don Juan lo que habla es de otro engranaje mental y otra lectura de la realidad, que no es de un chamán que está haciendo con florecitas y con artilugios ahí, pues digamos, naturales, ¿no? Ubiquemos esto, él empezó en el año 60, fue que empezó las pesquisas. También. Primera publicación 68, década de los 60. Para entonces lo que estaba de moda era el hinduismo. La gente no estaba buscando al chamán nativo, estaba buscando al chamán hindú, que se llamaba el gurú. Y el gurú lo sabía todo y lo resolvía todo. Y eso generó una imagen de la realidad donde la sabiduría viene del oriente, que paradójicamente confirmó la idea colonial de que en Occidente no había nada que sirviera para nada. Sí. ¿Cómo estaba en México la situación en los años 60? Cuando Carlos viajó por México, que estuvo años acá buscando información, buscando conocedores, fue con los grupos de la tradición neomexica, en esa época eran concheros. ¿Cómo estaba la situación en ese momento? Esa situación se sabe cómo estaba porque dejó huellas, dejó documentos, dejó artículos de periódicos, dejó libros. Si estudiamos cómo estaba la situación en los 60, sabemos que se trataba de grupos católicos, que hasta en los ritos venían curas, de grupos, todavía yo los agarré en los 90, que decían, que le oraban a Dios, supongo, dándole gracias porque Dios mandó a los nobles españoles que nos sacaron de la idolatría. Así estaba la cosa. Así estaba la cosa en México. Ahora hay mucho rollo, que si la tradición y demás, pero hasta los años 90 le daban gracias a Dios de los españoles por la invasión. El único grupo que se salió de eso fueron los neomexicas de Nieva y demás. Andaban vestidos de charro porque decía que ese era nuestro traje mexica. Vestido de charro, un traje español. Con lo que tú te das cuenta que no tenían ni idea, no habían estudiado nada, no les importaba nada. No hubo uno solo de ese grupo neomexica de aquella época, ni uno solo que aprendiera náhuatl. Estamos hablando de un estado deplorable. Castaneda tuvo que romper una inercia enorme. Lo que dijo Castaneda, un momento. La sabiduría no solo viene de la India. Encontré sabiduría en los pueblos nativos de México y además una sabiduría superior, porque es una sabiduría nahuálica. No pasa a través del formato de las creencias religiosas, sino que tiene que ver directamente con la práctica. Y no solo lo dijo, sino que te dio instrucciones de cómo hacer la práctica. Y cualquiera que siguió esas instrucciones comprendió de qué él habla.
Los detractores de Castaneda son simplemente personas que no siguieron su enseñanza. Exacto. De haberla seguido, sabrían de que él estaba hablando y no se habrían quedado trabados con las metáforas. ¿Ves? Rompió una inercia enorme, él solo. Sí. Además, tuvo que transigir con las modas de aquella época, las modas hippies y demás, para dar a conocer esa obra, porque de otro modo esa obra no hubiera servido para nada. Se hubiera quedado en un pequeño círculo. Él estaba consciente que era necesario que muchos miles de personas accedieran a su obra. Por eso la hizo graciosa, metió todo tipo de chistes, hizo concesiones ideológicas. Pero finalmente, ¿qué quería? Llevar las técnicas nahuálicas, sobre todo el ensueño, a una masa de personas. Y eso cambió las cosas. ¿Tú ibas a platicar, Moni? Sí, Moni quiere comentar algo. Y también creo que para matizar un poco lo que dices, Frank, rápidamente, antes de Moni, sí. Llegó también después de la inversión que hizo India en sus raíces y que hizo también de esa difusión. O sea, no, la visión de que la sabiduría viene de Oriente no fue fortuita, fue porque el gobierno invirtió dinero en las raíces, ¿no? Nada más. Sí, es un tema que hay que abordar después. Y Moni, perdón. Sí, pues es interesante lo que están comentando, porque precisamente la actitud victimista tiene la fantasía de que también su rescate va a ser pues sin meter las manos. Es una fantasía, es un pensamiento mágico. Por eso es que... va a venir un político o un extraterrestre que me va a resolver. Exactamente. Por eso es que se ha contaminado un poco pues todo lo que tiene que ver con las raíces prehispánicas en América, con ese tipo de pensamiento, ¿no? Como lo que mencionas del 2012 y los mayas y una cuestión galáctica absurda, porque no hay ningún fundamento, pero además las personas que siguen ese tipo de pensamiento, muy en el fondo tienen esa necesidad de ser rescatados, esa necesidad de que venga una solución mágica sin meter las manos. De que lo por ineficiencia o por flojera, por pereza. Son menores de edad mentales. Necesita que lo guíen de la mano, de otro modo están perdidos. Y de que sea fácil. No se va a llegar a nada, ¿sí? Y que sea fácil, que nada más moviendo y no sé, con los chakras o qué sé yo, ya. Cuestiones mágicas, así, haciendo cosillas así, ya con eso resuelvo. Y una autoridad superior, que además me deja un varito y que es quien me dice cómo tengo que hacer las cosas. Castaneda rompió una inercia de 4 siglos de su momento, que colocaba a las naciones de América en extremo del basurero del mundo. ¿Ves? Eran naciones que no habían producido nada valioso. Él dijo, al contrario, produjeron lo esencial, que son las técnicas nahuálicas. Pero Castaneda no hizo un desarrollo intelectual porque de haberlo hecho su obra no hubiera trascendido. Pero sí hay muchos mensajes en la obra de Castaneda, ¿no? O sea, el que la agarra... Pero en lo que es la investigación intelectual del pasado nahuaca, él no lo hizo. No lo hizo hasta un punto risible. Por ejemplo, ya les he puesto aquí el ejemplo de cuando Don Juan le enseñó una técnica con un espejo. Pues sí, Carlos andaba en esa onda. Y él le pregunta a Don Juan, ¿cómo es posible que nuestros antepasados hubieran hecho eso si no conocían los espejos? Castaneda hubiera estudiado Anáhuac, sabría que Tezcatlipoca significa humo del espejo. Luego ni siquiera conocía el nombre de Tezcatlipoca. En otras palabras, su valor para romper la inercia fue tremendo, pero no podía pasar de lo que hizo. Porque de haber pasado de lo que hizo, de haber intentado un rescate intelectual más serio, simplemente su obra no se hubiera extendido. Lo que quería Castaneda era romper una inercia y lo consiguió. Consiguió miles y miles de personas que empezaron a soñar de pronto. A mí me consta, recuerdo los grupos de soñadores de los años 90 e inicio del 2000. Y eso fue producto de Castaneda. Otras 2 cosas que hizo valiosas. Sacó la palabra tolteca del ámbito de lo étnico. A ver, en la época de Castaneda, tolteca significaba una marca comercial y, si acaso, la gente de Tula, los más cultos. Él dijo, no es así, tolteca significa hombre de conocimiento. Y sabe que dio la definición exacta que viene en la fuente, en el Códice Florentino y demás. Así que lo haya estudiado, lo haya estudiado, se lo hayan dicho, pero elevó el término tolteca y por lo tanto nos dio las bases de la toltequidad. La otra obra formidable de él es sacar el término nahual del ámbito de la brujería más crasa,
todavía hoy, para la mayoría de la gente en México, Nahual significa un brujito de mala muerte. Sin embargo, en el resto del mundo tú dices Nahual y la gente dice pues, un sabio. Por lo menos ya se rompió esa imagen peyorativa que existía. Poco a poco, por supuesto, a la medida que se conozca el nahualismo, también en México. Ya saben que en casa del herrero cuchillo de palo. Aquí hay traducciones populares muy sólidas y eso va a costar más trabajo de cambiar. Pero en el resto del mundo, como no tenían esas tradiciones, pues aceptaron lo que dijo Castaneda y funcionó. Ahora bien, la visión nahuálica que predicó Castaneda no es suficiente para el rescate de las raíces. La prueba, tenemos todo un pueblo maya que en el año 2012 se metió de cabeza en un rollo anticultural, como el tema de los mayas galácticos. Si tú no tienes anticuerpos intelectuales, tu rescate es frágil. No vas a saber realmente para dónde ir. No vas a poder distinguir la verdad de la mentira. Recuerdo un cierto informante mío de la zona náhuatl que no le quedaba claro si son extraterrestres. Estaba en ese rollo. ¿Por qué? Porque no tenía una formación intelectual. Ahora, a través del rescate intelectual, repito, he visto, por ejemplo, que los mayas están prestando la atención al tema del libro. Y cuando un pueblo rescata las ganas de leer, bueno, ya ese pueblo está en el camino, porque ya se puede guiar a sí mismo, ya no necesita que le digan nada. Creo que eso es en gran medida lo que estamos haciendo. El hecho de que estemos hablando hoy de los 4 pilares que nos sostienen ya es un grado de deslinde intelectual del asunto. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Bueno, por lo menos sabemos en qué nos estamos basando. Nos estamos basando en Anáhuac como concepto, en nahualismo, en la serpiente plumada y en la totequidad. Mónica, si tienes algo que sí, para hablar de esto en particular. Sí. Si me permites, respecto a lo que acabas de mencionar, pues precisamente las técnicas nahuálicas son las que nos pueden brindar esa inmunidad cognitiva, porque requerimos de ese recurso, de tener inmunidad cognitiva, es decir, practicar el intelecto, pero también regular la emoción, pero también conocer el manejo de nuestros vehículos. De las técnicas. Porque eso es precisamente lo que va a impedir que nos caigamos en manipulaciones de este tipo, ¿no? Claro. Que son inocentes, si pudiéramos decirles, pero que a nivel social y político podemos caer en manipulaciones muy peligrosas, ¿no? Sí. Lo mencionaban al inicio del programa. Hay algunos tips que es necesario tener en cuenta. Si te reducen la complejidad cultural a blanco y negro, ya sabes que es falso lo que te están planteando y probablemente tenga interés de manipularte. Así. Ese es el primer tip. No fue en blanco y negro, no es en blanco y negro, no será en blanco y negro. Es como es. Segundo, si te dice no pienses, siente. Quien te dice eso es agente colonial o un tonto que sigue inducciones coloniales. No pienses, siente. Hágame el favor. Sentir, siente. Hasta la rana tiene sentimiento. Lo que nos caracteriza a nosotros es la posibilidad de pensar. ¿Por qué vamos a renunciar a lo humano? Claro. Y hay que saber detectar esos sesgos, esas manipulaciones y distorsiones, ¿no? Cognitivas, porque tienen su lógica y entonces para muchas personas llegan a encontrar un sentido. Bueno, me han hablado tanto de extraterrestres y hasta en las noticias ha habido descubrimiento de naves y pues si ya el mundo lo dice es que es cierto. Para saludar a extraterrestres, no estamos en contra de extraterrestres, al contrario. No. Ahora los extraterrestres, los auténticos. Serán nuestros amigos si vienen. Así entonces, es. De hecho, bueno, mejor ni hablo de ciertas cosas de extraterrestres, pero volviendo al tema de... Pueden estar llegando, a cada rato. Sí, o pudieran estar muy pequeñitos. Volviendo al tema de raíces, fíjate. Pero andan por ahí. Estos 4 pilares de lo que estamos haciendo, pilares del movimiento tolteca. No estoy diciendo que fueran los pilares de Anáhuac, aunque de alguna manera sí lo era. Estamos tratando de rescatar esto. Estos pilares tienen un sentido estratégico. Anáhuac nos da identidad. ¿Qué cosa es Anáhuac? Anáhuac no es simplemente un límite, una frontera, no un pedazo de tierra, no es un pedazo de historia, no es un cúmulo de soluciones culturales, es todo eso y algo más. Anáhuac es un ideal. Anáhuac es lo mismo que los cristianos llaman la Nueva Jerusalén, la Jerusalén que baja del cielo, o que los budistas llaman Sion, le llaman así Sion Azul.
o que los musulmanes llaman la Kaaba celestial o la Meca celestial. Pues bien, Anáhuac es una entidad ideal. Es un modelo civilizatorio que queremos llegar. Toda la historia de Anáhuac pasada es un prólogo. Queremos el gran Anáhuac. La historia fue el Anáhuac chiquito. Ahora queremos el gran Anáhuac. Nos da un sentido de identidad. Somos anahuacas. ¿Qué significa ser anahuacas? Anahuacas significa, primero, concordar con unas ciertas soluciones culturales. Segundo, incorporar un compromiso de crecimiento individual y social. Y tercero, hacernos merecedores. En la antigüedad, Anáhuac, Tahuantinsuyo no se definían como países políticos. Por lo tanto, la ciudadanía de Anáhuac existía. No era simplemente yo nací del lado acá de esta raya y tú naciste del lado allá. No era tan sencillo como eso. La ciudadanía de Anáhuac, de Tahuantinsuyo, era una cuestión de merecimiento. Esta persona hizo lo que hay que hacer, dejó un legado, es un factor proactivo, entonces esta persona es un anahuaca. Por lo tanto, ser anahuaca tampoco es una cuestión de nacer en determinada zona o en determinada época. Cualquiera puede ser anahuaca hasta en el planeta Marte, siempre que acepte el compromiso de ser anahuaca. Es un compromiso. Es compromiso de ser merecido. Por lo tanto, nos da identidad y al mismo tiempo nos provee de una dirección, un sentido de dirección. Ser anahuaca no es que ya soy anahuaca, no, es que quiero llegar a ser anahuaca. Cambia las cosas. No es una simple pertenencia política. Adelante, porfa. Ya estamos entrando a los pilares. Sí, pues ahí ya les compartí una imagen que habla al respecto, porque sí, o sea, nos posiciona a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Que es incluyente, ¿no? Que no nos interesan sesgos identitarios como los indigenistas o los etnicistas, que remiten lo tolteca a Tula, Hidalgo, y lo anahuaca al Valle de México, ¿no? Sí. O no sé cómo lo menciono, o ideas que tienen que ver con Kirchhoff, ¿no? Esta visión más sesgada de Mesoamérica, que pues ya también, o sea, la academia sigue manteniendo esa dinámica de conceptos, pero pues ya está muy trascendida, porque te vas más al norte y te vas más al sur y te vas encontrando la misma permanencia cultural a través de los años y todo lo que falta de descubrimientos, que de hecho ya ni los publican porque tienen una dinámica también legal, ¿no? Los descubrimientos, que 10 años están resguardados, ¿no? Por el investigador, y todos esos 10 años tiene el investigador el poder total, ¿no? De esa información para que no salga a la sociedad, ¿no? Y se enclaustra, ¿no? También ese es el tema también con las raíces, que están estudiadas en claustros, ¿no? Cuando nosotros llegamos, muchos de nosotros llegamos al Centro de Arqueoastronomía, ¿no? Donde surgieron pues varios de estos proyectos, ¿no? De difusión y de rescate de las raíces, pues llegábamos a tener información que estaba almacenada en los claustros y que solamente era una élite de investigadores las que la tenía, ¿no? Y que realmente se quedaban ahí regodeándose en su conocimiento, pagados por el Estado, se sentían superiores, claro, y porque realmente sí es un conocimiento abstracto que sí es de un nivel superior. Si te pones a analizarlo, pues sí, o sea, de repente te duele la cabeza de que son muchos conceptos muy abstractos y demás, pero realmente no hay una función, ¿no? Y se van a quedar ahí, se van a morir y se van a anquilosar y no van a tener una función, ¿no? Se requiere intelecto superior para estudiar algunas cosas, pero la superioridad moral la da la función social. Eso. En la medida en que estaban restringidos a los claustros, sí, o están académicos y demás, estas informaciones se desvirtúan. Pierde. La cultura es un hacer, no es una fotografía. Y la prueba es la receptación gozosa que están haciendo los mayas de su propia literatura. No lo hicieron las academias. No lo hicieron por algo. Sí, porque el sistema sí los ha... Son varias razones. Una de ellas es cobardía, ¿no? Otra de ellas es miopía. Sí. Otra de ellas es que se acaba la élite. Otra de ellas es el sistema colonial en que vivimos. Víctimas del sistema, ¿no? Al final volvemos a caer en la misma, ¿no?
las razones que te puedan exponer, pues también se quedan de brazos cruzados porque, pues somos víctimas, ¿no? Estamos muy cómodos siendo víctimas y no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, cuando te sales de tu zona de confort y te pones a regalar información, a contrastar con otras mentes, con otras visiones desde muy distintos lados, pues te das cuenta que tiene una función social y que realmente genera beneficios sociales en las personas, ¿no? Entonces, por eso, uno de los pilares es Anáhuac. Aquí hay unas imágenes que ejemplifican, ¿no? el concepto, ¿no? De dónde viene, qué significa la palabra náhuatl, cómo se posiciona a nivel global, y esa es la función real, ¿no? La función del concepto de náhuatl es que nos da un territorio, es que nos da una solvencia física, una solvencia, pues, identitaria como tal, pero que histórica. Nos da una identidad histórica, exacto, un trazo histórico. Y memoria histórica. Una memoria, exactamente. Sí. Recuerda que el individuo finalmente es interacción social. Si tienes identidad histórica te puedes ubicar. Si no la tienes, es mucho más difícil. No es que sea imposible, pero es mucho más difícil orientar. Por ejemplo, el concepto de función social no aparece en la mente si no tienes identidad histórica. De hecho, incluso teniéndola, es muy difícil llegar al concepto de función social. A ver, que no aparezca en las academias. Están llenas de personas que se han dedicado a cultivar su intelecto, a estudiar la historia y demás. Y que no aparezca el concepto de función social, esto es algo que llama la atención, es difícil. Estamos hablando de que entender que la cultura no existe sino en función social es un grado de conciencia histórica que trasciende incluso la conciencia individual. Porque, repito, el individuo es una interacción social. En el momento que tú te das cuenta que el sentido de tu ser como individuo es servir, en ese momento encontraste realmente la tolteca de otro. Es decir, encontraste la ciudadanía anáhuac. Mientras pienses por inoculación y también por inercias animales, que el sentido de tu ser es servirte de lo que tienes a mano para poder plantear tus proyectos y llegar a realizaciones personales, estás en un camino de frustración. Nadie se realiza de modo individual. La autorrealización no depende del individuo, depende del servicio y de saber que está sirviendo. También nos brinda recursos de supervivencia. Sí. A nivel generacional, sí. Va a servir. Ya como está pintando la cosa en este mundo, esos recursos van a ayudar a otras generaciones. Totalmente, y sobre todo por el grado de equilibrio, ¿no? O sea, al final sí estás incrustado en una dinámica social y dependes de esa sociedad para existir, pero también pues está el nahualismo, ¿no? Que eso no incluye, digamos, al otro, ¿no? Estás tú con tu práctica y sí incluye al otro en términos del acecho y en términos del trato, pero al final sí es un desarrollo personal, ¿no? Es un equilibrio más bien, yo es lo que veo, y por eso es lo realmente valioso del asunto, que no te desequilibra metiéndote estímulos enfocados justo a una zona en específico, sino que integra, ¿no? Y no nada más en 2 vertientes, sino en 4, ¿no? En 4 y tú como en el 5, ¿no? En esa integración. Podemos interpretar a Anáhuac, por ejemplo, como el polo tonal, el polo humano, histórico, polo que nos nutre de datos, los significados están en Anáhuac. Y el otro polo, el Nahual, entonces el nahualismo, es la práctica. La práctica. En última instancia, y que finalmente la hora es ahora, lo que funciona son las prácticas nahuálicas. Te pongo un ejemplo de práctica nahuálica. En este momento estás despierto o soñando. Ahí tienes una práctica nahuálica. Eso es lo que funciona. Ahora bien, la práctica nahuálica por sí misma no produce interacción social. La práctica nahuálica es pertinente al animal, no al ser humano. Un perro puede darte lecciones de nahuálica, sin palabras, sin pensamientos. Perro que tenga valor para meterse en la segunda atención, observar lo que hay ahí, te puede decir, métete por acá, métete por allá. Ni siquiera te lo va a hablar, solo va a ir delante de ti. Pero lo que no puede hacer un perro es sentarse a escribir un texto o entender la dinámica, la complejidad de la sociedad. Es decir, se necesitan ambos polos.
Necesitamos ambos polos. Por un lado, cultivar nuestro sentido de identidad y de pertenencia histórica, con todo lo que ello implica, cultura y demás, y por el otro lado, las prácticas nahuálicas. ¿Por qué necesitamos ambos polos? Porque no somos un perro. Porque tenemos tremendo desarrollo nervioso y un neocorte que está constantemente procesando la realidad. Y si nos descuidamos, caemos en la inercia. Así que necesitamos cultura para no caer en la inercia, porque esa inercia va a destruir las prácticas nahuálicas. ¿Quieres mantenerte alerta en tus prácticas nahuálicas? Adquiere cultura. No es la época de los brujos silvestres o salvajes, como leí por ahí. No es esa época. Es la época de la persona culta. De hecho, ya podríamos hasta prescindir de la etiqueta de brujo, que a mí me gusta, pero podríamos prescindir de ella. Solo fue una calificación peyorativa de una época. Ahora bien, ¿qué cosa es el nahualismo? ¿Cómo describir el nahualismo? Creo que tenía un comentario Vicente y luego Mónica. ¿Sí? Si quieres, adelante, qué bueno antes que de me entrarle. Ajá. Sí. Vicente, ¿no? Sí, Sí, muchas gracias. Bueno, pues para comentar que justo Anáhuac, pues también representa esta dimensión que va más allá de lo que podemos percibir, ¿no? Y que es importante, pues, expandir nuestros horizontes en ese sentido, ¿no? Siempre que podamos, pues ahora sí, aprovechar todas esas experiencias en beneficio de nuestras vidas y de con quienes convivimos, ¿no? Yo creo que algo fundamental que también en esta época en la que estamos. Híjole, se nos fue el audio con Vic. Sí, yo ya no lo oigo. ¿Ustedes sí? No, yo no lo estoy oyendo. Se te fue, Vicente, el audio. Se nos fue tu audio, Vic. No sé si nos escuchas todavía. Ya de estar viajando y yo creo que se le fue la conexión. Ya. Que se imponen a través de las redes sociales. ¿Y dónde están los toltecas? ¿Dónde está el modo de vida tolteca, no? En este caso, tenemos que hacer ese frente y hacer cada uno de nosotros nuestro libro, nuestra recapitulación y compartir lo que nos permitió, pues llegar a esta instancia, ¿no? Y pues no va a quedar nada de nosotros, ni polvo de estrellas ni nada, ¿no? Lo que queda es justamente esas memorias que nos van a ayudar a pues alcanzar pues la trascendencia, en este caso pues esa libertad y ese más igualismo, ¿no? Así que muchas gracias por todos por compartir. Gracias a ti, Vicente. Entiendo, se perdió buena parte de lo que dijiste, pero entiendo que tú quieras apuntar a lo siguiente. Anáhuac está en construcción, es un ideal, un modelo. Es un puesto de trabajo, es una herramienta de trabajo. Nos permite afinarnos a nosotros mismos como individuos para llegar a algo más, algo trascendente. Por eso de ninguna manera podemos reducir a Anáhuac a un tema político o un tema ni siquiera histórico. La historia es solo una plataforma para seguir trabajando, para ir al futuro. Anáhuac, por supuesto que tuvo realidad política y tiene todavía, probablemente la llegue a tener con mucha más fuerza, pero eso es solo un aspecto ínfimo del ser Anáhuac. Ser Anáhuac es un modo de vida, como dice Vicente. Ser Anáhuac es el modo de vida tolteca. Y aquí vamos al tercer pilar. Cuando Moni tenía algo que comentar también. Ella levantó la mano. Porque yo no veo la referencia. Sí, adelante. Gracias. Solamente quiero agregar algo respecto al nahualismo. Desde mi punto de vista, el nahualismo es las prácticas individuales, pero que preparan al simio humano para la interacción social. Exacto, perfecta definición. Y una pregunta para ti: ¿qué pasa cuando el nahualismo, que finalmente ni siquiera es un producto humano, un producto anterior a nuestro género y anterior, por supuesto, a nuestra especie? El nahualismo finalmente no es más que la tradición de soluciones chamánicas, universales. ¿Qué pasa cuando el nahualismo es tomado y reinterpretado por la civilidad, por Anáhuac? ¿En qué se interpreta? Es decir, el nahualismo estaba en la selva, estaba en el desierto, estaba en la montaña, y de pronto hay una civilización con todas las complejidades que eso implica, con un montón de niveles, con recursos para mantener y estimular a aquellas personas que quieren dedicarse a la experimentación perceptual. ¿Qué pasa cuando el nahualismo es absorbido? Bueno, pues puede tener muchísimas, ¿qué te diré? Es un gran potencial, porque para empezar,
vamos a empezar a dar hasta un salto evolutivo biológicamente hablando, porque son facultades de nuestro sistema nervioso y que no hemos, ni siquiera hemos descubierto. Lo que estaban hablando al inicio del programa, ¿no? Hay un boom de la inteligencia artificial, pero todavía no desarrollamos todo el potencial de la inteligencia natural. Y el nahualismo es precisamente el que detona ese potencial de la inteligencia natural, de nuestras facultades perceptuales, de nuestro sistema nervioso. Hay mucho, por ejemplo, en el tema del ensueño, que yo me he dado la tarea de investigar. Somnólogos, neurocientíficos, solamente conocen lo que se llama el sueño lúcido, que es ese guión muy bonito, pero que tú eres espectador. Pero este sueño controlado conscientemente, no. Y esto es algo que puede detonar a nivel social, si es que se llegan a practicar, ¿no? Consistentemente las herramientas nahuálicas. Pero también afina. Yo creo que la repercusión a nivel social es afinar esa interacción. Que no sean interacciones tan burdas. Y perdón por la palabra tan estúpidas, ¿no? Que a veces tenemos una conducta, nuestra conducta refleja nuestro pensamiento. Y hay conductas tan aberrantes, tan absurdas, como lo que acabamos de ver en la mañana, ¿no? Tiene que venir. Tocar ese tema porque nos vamos a encender. Bueno, está bien, entonces, pero ya más o menos me entienden, ¿no? Hay cuestiones sociales, políticas tan absurdas que revelan una falta de además, conducta que hace que tú te preguntes si realmente existe el ser humano, así de grueso. Pero volviendo a la pregunta, Mónica, cuando tenemos, por un lado, toda una tradición chamánica muy desarrollada, que entra de pronto a un formato civilizatorio bastante desarrollado. La civilización de Nahua fue una civilización madre. ¿Qué produce? No me extraña que por eso hayan hecho esos cálculos matemáticos tan impresionantes. Por supuesto que lo primero que produce el nahualismo en la civilización es que amplía el horizonte. Y hace que los recursos de la civilización, en vez de irse a guerras y a religiones y cosas así, se vayan a la ciencia, para empezar. Se vayan al descubrimiento de la realidad. Y eso va por algo sobrevivieron. Según lo que sea en su época la ciencia. También no le puedes pedir, digamos, un desarrollo, no sé, en biotecnología a los anahuacas porque no tener las herramientas, pero en lo que es cosmología calendárica y otras cosas, sí. Ahora, vamos a traer todo esto. Seguimos teniendo la influencia del nahualismo sobre la sociedad, que en lugar de rechazarlo, en lugar de hacer lo que se hizo en el viejo mundo, que es mandar a los brujos para hacerlo, o quemarlos, como hicieron los cristianos, no, pues los anahuacas y los tahuantinsuyanos los aceptaron, los asimilaron, los convirtieron en una clase social, les dieron escuelas para que pusieran. Eso produjo algo muy específico. La hibridación de la civilidad y el nahualismo produjo la toltequidad. La toltequidad no es simplemente la cultura de una civilización. Es un grado de cultura autoconsciente. Es cultura que cobra conciencia de sí y entonces empieza a rectificar su camino. Todos los pueblos han desarrollado cultura, pero que exista una palabra como toltecayo, eso es bastante raro, bastante inusitado. Hasta el siglo XX no encontramos palabras similares en los lenguajes de Occidente. La toltequidad es un tercer pilar, una tercera raíz del movimiento tolteca, porque es justamente lo que nos permite articular la ganancia de los nahuales en nuestra vida cotidiana. No estamos en la selva, estamos en medio de la sociedad. ¿Cómo manejas eso? A través de recursos culturales, y hablo de cultura en sentido iniciático, en sentido nahuálico. Es decir, no memorizando nombres y fechas, no. En sentido de cultura integral, de todo nuestro ser. Eso es la toltequidad, cultura integral. ¿Algo que quieran comentar sobre ese pilar? Sí, de hecho, pues justo el término de Shoshonki, ¿no? Lo que se reverdece constantemente, ¿no? Lo que reverdece, nosotros lo interpretamos como libertad, ¿no? Como ese concepto occidental, ¿no? De alguna u otra forma que silvana a ese reverdecimiento constante. Y es interesante porque sí, se menciona en las fuentes, ¿no? Es un concepto náhuatl también. Totalmente, y anahuaca. Y anahuaca. En maya es Antoltecat, así. Shoshonki.
No, me refiero a toltecayo, de maya a tolteca. Y Sí. xochauqui, por supuesto, se dice de mi manera en maya y en cualquier otra lengua anahuaca. Son conceptos anahuacas. Sí, sí, a lo que me refiero era justo que se tiene la libertad, ¿no? Como ese referente en Occidente. O sea, porque lo que estamos haciendo es un juego de lenguaje, ¿no? Y es una dinámica que el lenguaje nos limita a veces mucho el entendimiento, ¿no? Una sociedad que no tiene palabras para definir algo, tiene una ceguera en relación a ese algo, a ese fenómeno que está ocurriendo. Entonces, si nos vamos con una civilización que hace pues 500 años, ¿no? El referente mexica tuvo un momento de apogeo, pero luego si te vas más, 1000 años más atrás, tuvo otro referente, y luego si te vas otros 1000 años más atrás con los olmecas y con los zapotecas y tuvieron un montón de Teotihuacán y es súper amplio el panorama histórico y el panorama de experiencias y el panorama de lenguajes que hoy en día ni siquiera tenemos una idea clara de la lengua, de los códigos que se utilizaban en esa época. Realmente pues nos quedamos abrumados y nos quedamos con elementos, con poquitos elementos para poder actualizar y para funcionalizar eso, ¿no? Por eso de repente muchas críticas que se hacen a lo mejor al movimiento, y no en específico, pero más bien a donde se nos quiere llegar a encasillar, es que, pues son revivalistas, ¿no? Quieren revitalizar la cultura y quieren ponerle cosas de nueva era. Eso no tiene problema. Revitalizar la cultura no tiene problema. Malo es apagarla, malo es ahogarla. Pero no queremos quedarnos únicamente en la parte antigua de la cultura, en la parte histórica. Exacto, y también a lo que se plantea es que son ideas de nueva era, ¿no? Que eran muy sabios y vivían en comunión armónica con todos y no tenían guerras y eran muy santos. Quizás sea vicio de otros movimientos, pero no de este. Nosotros somos críticos. Exacto. Somos porque conocemos. Exacto, y es a lo que voy. Precisamente en la toltequidad lo que nosotros hacemos es integración de polos, de polaridades, y se plantea una realidad pues cercana, ¿no? Funcional, que se puede ocupar el referente para analizar los sucesos. En este caso, por ejemplo, a mí lo que me gustaría, pues vamos a tener 4 programas para analizar cada pilar, ¿no? En específico. Esto es, digamos, como la introducción, estamos abarcando, si se dan cuenta. A ver qué dicen las circunstancias, ¿no? Sí. Las noticias de las cosas. Sí, estamos abarcando, pero fíjate, creo que hoy ocurrió una noticia muy importante que tiene que ver con Anáhuac, ¿no? Que es un evento muy importante, no vamos a dar más detalles para no enfrascarnos en verborreas y en discursos políticos, pero es algo que está ocurriendo en Anáhuac, ¿no? Se está restableciendo cierto orden político, se están manejando ciertas dinámicas políticas en Anáhuac, porque hay una visión territorial de ciertas potencias globales que dicen, este es mi territorio y yo tengo poder aquí, y si quiero quitar a este de aquí, lo quito porque tengo el poder, porque me he encargado de hacerlo, ¿no? Oye, sin ir más lejos, hace, ¿qué será? 3 meses, el presidente de Rusia dijo, Alaska le pertenece a Rusia. Está en América, pero pertenece a Rusia, punto, porque Rusia es europea. Y no hubo un americano que levantara la voz para quejarse de eso. Exacto. Seguimos en esa mentalidad que potencias extranjeras pueden dominar el territorio. Y cuando digo dominarlo sea de manera brutal, a través de intervenciones y demás, o a través de agentes, individuos que se levantan con una banderita y meten a las masas en un derrotero que es de perdición. Sí. Por otro lado, los gobiernos que heredaron ese colonialismo, que no están contribuyendo para nada a la Anáhuac, que están también por sus intereses heredados de sus ancestros, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de la toltequidad como pilar, como raíz del movimiento tolteca. ¿Qué me pueden comentar? ¿En qué consiste la toltequidad? Ya sabemos que, por supuesto, es la adaptación de los descubrimientos de los chamanes a través de la civilidad. Eso produjo la toltequidad. ¿Qué es lo específico? ¿Qué es lo que distingue a la toltequidad de otros estados de civilización en el mundo, de otras religiones? Si quieres, ya sabes que civilización es religión. De la civilización cristiana, la civilización musulmana. ¿Qué distingue a la toltequidad? La eficiencia, la disminución de contradicciones, ¿no? Entre los símbolos, entre la comunicación. El hecho de que expresa, de sintetizar las contradicciones y generar un producto superior. Eso distingue a la toltequidad, la conciencia de ser. No solo que produce soluciones, los produjo,
Les pongo un ejemplo. En 4.500, quizás 5.000 años de historia seguida de Anáhuac documentada a través de los restos arqueológicos y demás, no hay evidencia de ninguna guerra de fe. Es decir, no surgieron bandos religiosos irreconciliables que llegaran a una guerra de fe. Eso no existe. Desde la época olmeca hasta la época mexica son los mismos símbolos religiosos. En todas partes. Mexica y tlaxcalteca, los mismos símbolos religiosos. Eso es una ganancia histórica. Y esa ganancia no es posible sin una deliberación. Porque la tendencia del grupo humano es aislarse en sus propios símbolos y discutir con el otro. No, Y pelear y tratar de imponerse al otro. Si eso no existe en una civilización, es que se trabajó mucho por eso. ¿Sí, Mónica? Sí, es enfocarse en la supervivencia, no en la depredación. La supervivencia y la creación. No solo sobrevivir, también crear valores. Valores que funcionen a futuro. Y que permitan vivir a largo plazo. Y siguiendo por esta vía, la toltequidad no solo resolvió contradicciones aparentes. Les pongo un ejemplo de contradicción aparente. Musulmanes contra cristianos. Cada uno tiene la razón absoluta y no quiere conceder que el otro tiene parte de la razón. Y por supuesto no se ponen de acuerdo para unirse y crear una supercivilización de un nivel superior. En Anáhuac no se dio esa pugna. Si empezó a darse, fue corregida y esa energía fue canalizada hacia la creación. Y el ejemplo claro, la imagen, el axioma de este movimiento es: los dioses están presos en los ciclos del calendario, caramba. No tienes que quedarte colgado de los dioses son símbolos mentales. Los ciclos naturales son más importantes. La realidad es más importante que la imagen que te haces de ella. Eso es lo que nos enseña la Toltecayo. De hecho, la Toltecayo se puede definir como un intento deliberado, expreso, de unificar los símbolos e instituciones. Lo que hace una civilización es un conjunto de símbolos que nos identifican y un conjunto de instituciones que nos permiten movernos, generar recursos y demás, sobrevivir. Si existe una deliberada vocación de unificar todo eso, no bajo una dictadura, sino de unificarlo por la solución de las contradicciones, no diciendo, no, es que la clase de los ricos no existe o debe ser eliminada. No, eso no es solución. No, que los trabajadores tienen que imponerse. No, eso no es solución. Eso es reducir el problema a su misma base. Eso es aumentar el problema, aumentar la tensión. No, solución integral, armónica. Donde se vea que cada clase, que cada idea, cada persona, cada animal es parte del concierto y tiene su propia visión del mundo y debe ser escuchado. Eso es la Toltecayo. Un intento de elevar la civilidad a un orden superior. Una deliberada vocación de armonía de los símbolos e instituciones. Yo no recuerdo eso en ningún otro experimento cultural de la Tierra. Lo que recuerdo en otros experimentos es el intento de imponerse cuando hay un poco de poder. Y es algo que nos enseña también la toltequidad. Podemos ser honestos, podemos interactuar de manera honesta a nivel social. Claro. No hay necesidad de manipular ni de explotar al otro. Claro, y podemos hasta discutir sin necesidad de entrarnos a mordidas. Y podemos además ser inteligentes y darnos cuenta de que hay discusiones tontas. Del resultado del cultivo personal. El resultado del cultivo personal, una interacción civilizada. Toda la extensión de la palabra. Dijo que una de las cosas que más le impresionó de la enseñanza que recibió es que él en su ciudad natal se dedicaba estaba en las esquinas repartiendo volantes, ¿saben? Repartía octavillas por la escuela, ¿no? Por la universidad, volantes bolcheviques. Porque él quería mejorar la sociedad y no se le ocurrió nada mejor que agarrar los volantes que estaban producidos por una embajada extranjera y salir a difundirlos porque era evangelista del asunto. Y don Juan de pronto le dijo, oye, pero ¿fumas? Oye, pero esos kilos de grasa que tiene innecesaria, tú quieres arreglar el mundo y no puedes arreglarte a ti mismo. Empieza limpiándote a ti mismo. Jonathan Swift lo escribió en un cuento formidable de una manera más cruda, ¿no? No sé si les mencioné. ¿Saben quién fue Jonathan Swift? El autor de Gulliver. Él escribió un cuento sobre Gulliver. En uno de sus viajes que hizo fue a una isla volante, como una especie de platillo volador enorme, y estaba allá adentro con esa gente. Ahí conoció a muchos sabios que se dedicaban a resolver los problemas humanos. Uno de estos sabios
trabajaba con excremento y estaba tratando de hacer plásticos a partir de excremento para poderlo aprovechar. Y estaba embadurnado de excremento de los pies hasta la cabeza del pobre señor. Pero además era muy cariñoso. Y cada vez que venía alguien a visitarlo, le daba efusivos abrazos. Entonces, a ver, un momento, límpiate primero. Y después manifiéstame tu amor. No me vengas a predicar con volantes impresos por una embajada extranjera a decirme que esas son la solución para los problemas sociales cuando tú ni siquiera eres capaz de resolver los problemas más elementales. Una de las cosas de la toltequidad es que nos dice, empieza por ti. La salvación empieza por el individuo, no por la sociedad. No tiene derecho a salvar a nadie mientras no te salves a ti mismo. ¿Alguna cuestión? Sí, bueno, nada más como comentario, ¿no? Pensando en qué hace justamente diferente a la náhuatl y la toltequidad, es por digamos, al dejar desarrollar a estos chamanes, se pudo usar estas técnicas nahuálicas, y hasta quedó en los lineamientos, digamos, más esenciales, por ejemplo, el ahorro energético, ¿no? No perder el tiempo. Esto, al meterlo en la cultura, nos hace que sea una cultura más eficiente. Justamente lo que se busca ya dentro del nahualismo, la especialización del chamanismo, es justamente una de esos resultados aplicado a la cultura, es justamente eso, el no perder el tiempo. ¿Y cómo no pierdes el tiempo? Pues haciendo más coherentes todos los símbolos para que encajen, ¿no? Entonces, Y siendo así consciente de lo que viéndolo. estás haciendo. Exacto, Sabiendo que lo viéndolo. haces por algo, no simplemente por inercia. Exacto. Vicente, ¿te ibas a comentar algo? No. Esto que dice John nos mete en un detalle que es fundamental tener en cuenta. La Toltecayo resolvió problemas de una sociedad que estaba en un límite de supervivencia, en el límite. No es lo mismo una civilización como Egipto, que estaba entre otras dos, que podía suministrarle trigo y cosas así, ¿no? O una civilización como Babilonia, que podía saquear a sus vecinos en caso de necesidad, que una civilización como Anáhuac, que estaba aislada. Estaba en el límite de la supervivencia. La Toltecayo no surgió porque los anahuacas fueran demasiado inteligentes o muy buenas personas. Surgió por necesidad. Gracias a la Toltecayo, aquella civilización sobrevivió durante milenios. Sin la Toltecayo no lo hubiera conseguido. Fue una cuestión de necesidad. Así que tampoco hay que idealizar la circunstancia histórica, ¿no? Sino ver el contexto. Necesitaban sobrevivir y crearon eso. ¿Por qué es importante ese contexto? Porque hoy estamos en la misma situación que los anahuacas de hace 6.000 años. Estamos aislados. Estamos a expensas de la extinción global en este momento. Por lo tanto, necesitamos aprender ese recurso. Lo que me impulsó a mí en primera instancia a estudiar estas cosas y a transmitirlas fue la idea de que necesitamos toltecayo en este momento, desesperadamente. Y por toltecayo no me refiero a motivos culturales específicos, sino a soluciones globales, amplias, aplicables a cualquier civilización. Omey. Sí, pues aquí les estamos compartiendo también una imagen de diseños anahuacas y diseños andinos. No podemos hablar de Anáhuac si no hablamos del Tahuantinsuyo. Es interesante porque últimas investigaciones, creo que aquí valdría la pena mencionar también a Antonio, ¿no? Con sus investigaciones sobre Valdivia, ¿no? Sobre estas nociones que actualmente ya empiezan a tener más validez, ¿no? Que, o sea, él tiene años con estas propuestas investigativas y que ahorita ya están teniendo más importancia, ¿no? En donde, pues, lo que se plantea es que tuvieron un origen probablemente paralelo, ¿no? Estas dos civilizaciones que en Valdivia, lo entiendo más o menos. Origen común, desarrollo paralelo. Origen común, desarrollo paralelo, exactamente. Y pues eso nos da a entender justo este tipo de diseños, ¿no? Mucho de la información que estamos compartiendo en las páginas y demás viene de interpretaciones de los diseños, del arte, ¿no? Es estudiar, ¿no? Las fuentes primarias con una noción no únicamente pues de estética, ¿no? Sino más bien simbólica, ¿no? Lo que transmite, por ejemplo, una chacana, lo que transmite el teocuitlatl, ¿no? El símbolo de integración, ¿no? Entonces aquí podemos ver justamente los 4 pilares y la cruz, la integración, ¿no? O sea,
son las evidencias que nos llevan a plantear este tipo de conceptos y a desplegar, ¿no? No estamos inventando cosas no estamos sacando cosas de la manga, ¿no? Estamos más bien traduciendo los símbolos a un lenguaje comprensible, actualizándolos y refuncionalizándolos, ¿no? Esa es la labor tolteca que estamos haciendo, ¿no? También para entender y creo que la intención de hablar de los pilares es explicarlos y traducirles ese lenguaje a acciones, ¿no? No estamos viniendo solamente con discursos bonitos, con articulación de palabras que encajen bien, sino con hechos, ¿no? Con planteamientos pues directos, ¿no? De lo que estamos trabajando. Y creo que hablar de Anáhuac nos permite, es un tema, creo que Anáhuac es de los temas, de los 4 pilares, para mí es un poco de los más complejos, porque nos mete en un montón de problemas, es la identidad, ¿no? Pero nos mete en un montón de problemas políticos, ¿no? De análisis político, ¿no? De análisis, de análisis geopolítico, históricos, en donde nos podemos meter en un montón de temas y de polémicas, ¿no? Porque el escenario general está muy candente, ¿no? Hay noticias que están llegando en todo momento, y entonces creo que Anáhuac es un concepto que hay que dialogar, ¿no? Con profundidad, pero creo que estuvo bien mencionar justo los demás, ¿no? Los demás pilares. Nos faltó quizá hablar un poco, ya inclusive como para ir dando cierre. Justamente quería mencionar eso, pero te propongo antes una cosa, que esto que estás diciendo ahora lo reservemos para cuando tratemos específicamente el tema de Anáhuac y partir de su origen común, su desarrollo paralelo e interactivo, porque no fueron desarrollos independientes, sino interactivos, Anáhuac, Táhuatl y sus implicaciones a futuro. Sí. Esto cuando tratemos específicamente esa raíz, que si quieres puede ser la semana que viene. Sí, o sea, al final, si se dan cuenta, son temas que se entrelazan, o sea, no es como Anáhuac, es esto, o sea, sí, hay conceptos que nos definen, pero es una integración, es una... Claro. La realidad es mezclada. Sí, está como mezclado. Como la raíz de un árbol, tú puedes desligar 4 bajos, pero finalmente todas se unen. Exactamente. Entonces, y no es un dogma, ¿no? Tampoco es algo que se quiera plantear como esto es lo que es y punto, ¿no? Sino esto es porque hay unas evidencias que lo sustentan y hay una articulación de temas y de elementos que lo sustentan, ¿no? Entonces, para terminar el tema de hoy, si me permites, como queda poco, quisiera mencionar muy brevemente el 4.º pilar. Finalmente, la idea de hoy fue dar una idea global, ¿no? De los 4. Este 4.º pilar requiere también mucho análisis. Serpiente plumada, que es de hecho el pegamento que lo une todo. La toltequidad no hubiera llegado a nada si no hubiera sido transmitida, y su transmisión dio trabajo. Y no crean que los anahuacas la aceptaron gozosamente, no. Al principio siempre fue rechazada. Se trata de un pueblo humano como cualquier otro, al que una solución que le obligaba a, digamos, clausurar aspectos de la historia, negar aspectos de la historia para poder pasar adelante, pues eso les daba miedo. Toda evolución, todo crecimiento obedece a un proceso dialéctico. Y en el proceso dialéctico primero hay una oposición, una pugna, que si no le aplica energía, destruye el sistema y se acabó la pugna, pero se acabó el sistema también. ¿Ves? Es como, no sé, capitalistas contra obreros. Si uno domina al otro, pues se acabó la pugna, ¿no? Pero sí, también se acabó todo su crecimiento. Después tiene que haber una fase que es de invertir energía en el sistema, invertir atención, tratar de encontrar soluciones y ver que ambos elementos de esa polaridad pueden funcionar para producir un objetivo superior. Ese objetivo superior manifiesta propiedades superiores, propiedades creativas. Eso pasó en Anáhuac y eso da trabajo, esa pugna da trabajo. El ejemplo de ello es el hecho de que mataron literalmente a las personas que predicaron la toltequidad, que son los mensajeros de la serpiente plumada. Los profetas de la serpiente plumada son el eslabón necesario para que todo esto se articulara. Eran chamanes, ¿ok? Eran chamanes, para empezar. Pero chamanes que entendieron los procesos sociales, civilizatorios,
y que comprendieron que, por ejemplo, de seguir el derrotero que lleva a la sociedad se va a meter en 200 años en un callejón sin salida. Por lo tanto, ahora tiene que cambiar para acá. Esos son los mensajeros de la serpiente plumada, no son dioses que bajaron del cielo, son personas comunes y corrientes incluso. El mito nahuaca lo enfatiza diciendo que eran grandes pecadores que se redimieron a sí mismos, no porque bajó un dios a decirles nada. Se redimieron a sí mismos porque tenían energía para eso y se convirtieron en modelos. El mito más básico, el mito ejemplar es el de Nanahuatzin, que era el extremo del pecado y de pronto se convierte en sol, es decir, el extremo de la luz. Es el retrato de la posible condición humana, el retrato de las posibilidades evolutivas del ser humano. Podemos pasar de un estado de degradación a un estado de iluminación, interna y externa. Esos fueron los mensajeros de la serpiente plumada y esos fueron los voceros de la toltequidad. Ellos transmitieron la toltequidad, lo hicieron con toda intención, corriendo riesgos, sabiendo que iban a correr riesgos y pagando las consecuencias. Si me permites, deberíamos dedicarles un programa completo a ellos, porque involucra unas cuantas preguntas. Una de ellas es, ¿qué cosa es realmente la serpiente plumada? ¿Es una persona o un estado de conciencia? ¿Hay diferencia entre el estado de conciencia y la persona? ¿Cuál es la función social y la función histórica de la serpiente plumada? Sí, amerita un programa justo, ¿no? Así es, un programa donde me gustaría que estuviera Mónica para platicar de un tema psicológico muy pertinente, que es el gurú. ¿Es la serpiente plumada un gurú? Sí, estaría bueno abordarlo desde muchos puntos, porque justo son temas que no se han abordado con su debida atención, ¿no? También está el tema del mesianismo, ¿no? Es fundamental, que sacó del Mesías. El Mesías. Es Cristo, es Avatar, es lo mismo, es el mismo concepto en diferentes lenguas. Y es un tema esencial para nuestra existencia social. Sí. Porque bueno, como individuos podemos resolverlas en la sociedad y no meternos en cuestiones más complejas, pero cada uno de nosotros habla una lengua. Esa lengua no fue creada por cualquiera, fue creada por un profeta. Esas instituciones sociales, culturales que consumimos fueron creadas por profetas. Por lo tanto, somos deudores y más vale ser deudor consciente, porque en ese caso podemos pagar nuestra deuda. Son un montón de cosas a tocar en el tema de los profetas de la serpiente emplumada. Les digo, creo que ya les mencioné una vez que yo llevaba la lista de los profetas que me iban contactando. Me han contactado muchos profetas de la serpiente emplumada. Curiosamente, cada uno de ellos excluye a todo lo demás. Dice que es el verdadero, el auténtico. Lo demás no existe. Cuando llevaba como 15 más o menos, dejé de hacer esa lista, pero es un fenómeno que está afectando profundamente a esta sociedad y sé incluso que ha provocado hasta, en el caso de una persona, suicidio. Entonces, sí es un detalle a analizar. Sí, totalmente. Pues sí, pues igual si quieres ya pasamos con los comentarios. Ya nos excedimos un poco del tiempo, sí. Pero pues creo que valió la pena, estuvo bien nutrida la charla. Y pues sí, hay temas que quedaron ahí un poco en el aire, pero seguramente en otros programas. Así lo vamos a tocar con más calma y sobre todo aplicarlos al futuro y a nuestra realidad actual, ¿no? Salir un poquito de lo histórico. Sí. Exacto. Bueno, pues, ya que vamos a saludar a todos por acá, vamos a saludar en algún momento vino la reencarnación de Seacatl y estuvo por acá comentando en el chat. Entonces le mandamos saludos, a ver, ojalá se encuentre bien, porque ya tiene rato que no comenta. Algunos recordarán los que estuvieron allí en vivo, de Seacatl, de Pacal y bueno, infinidad de Hemos tenido varias reencarnaciones por acá. Ajá. Okay. Sí, otro tema que me gustaría tratar ya doctrinal, ¿no? No de raíces, reencarnación y toltequidad. Oye, a ver si no llegan dos Es más, ¿qué le parece si para este programa hacemos una invitación a reencarnados a pegarse el programa y comentar preferentemente en alguna lengua clásica mesoamericana? Esos reencarnados las conocen, así. Pero también se vale la lengua del invasor. Exacto. Bueno, ya, ahora sí, en serio, saludos a Javier Lugo, a Araceli Cano Román, buen inicio de el 2026, a Luis Mello, buenos días, Toltecas de Anáhuac, Javier Lugo, importante dejar la victimización que se escucha por todos lados y empezar nuestro propio camino. Claro, ceñirse el cinturón, caramba. Exacto.
También a Xochitl 19:9, un Macehual intenta controlar su interior, apaciguar sus aguas internas, sabiendo que el Nahual siempre es profundidad y control. Es para abajo, para la negrura. Eso lo platicaremos en su momento, sí. También Javier Lugo, lamentablemente tengo entendido que casi el 100% de las fuentes escritas ya están hechas con caracteres latinos. Para mí es que esas fuentes ya están distorsionadas Sí, por para el eso existe el cristianismo. método crítico. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, nos lo estás diciendo en español. Necesitamos un método crítico para interpretar lo que quiere decir en realidad, más allá de la torpeza, ¿no? De las palabras que usa, porque estás usando las palabras del invasor, recuerda. Y con el lenguaje del invasor no se puede dar lecciones respecto a la toltecayo. Por eso es que nosotros siempre estamos por aquí a los compañeros a que estudien una lengua clásica para que, por ejemplo, puedas decirnos eso mismo. En náhuatl, en maya clásico lo dirías de otra manera. Y lo que sí se puede es darle lecciones al invasor en su propia lengua. Así es. De hecho, mira, por supuesto que todas las fuentes prehispánicas y poshispánicas están contaminadas con el sesgo de quien las creó. Y en ese mundo vivimos. Eso es lo que consumimos. Hay que aprender a trabajar con eso, no dejarnos aplastar por eso. Gracias a Quetzalcóatl por las fuentes son una bendición porque nos permiten conocer la realidad. Los abuelitos de la tradición que niegan las fuentes son unos farsantes. Exacto, también saludos a Juan Antonio Lazo García, buen inicio de año, Antares Silva Cortés, que viva nuestro continuo mineralismo civilizatorio, que la humanidad tenga un lugar donde buscarlo y que para florecer encuentren el escudriño de las fuentes. Jarmactub, saludos a los toltecas de Anáhuac, amigos, el año nuevo tolteca es hasta febrero, exactamente, también, bueno, Javier luego igual nos comenta, gracias por el dato del año nuevo tolteca y ¿cuál será la próxima evolución humana? No creo que sea técnica ni religiosa, es lo que nos comenta Javier Mira, Lugo. si por religión te refieres a creencia, eso ya está obsoleto y va de salida. El ser humano no puede seguir cargando creencias tontas. Así. Y si te refieres por lo técnico al abuso de la tecnología, yo creo que vamos a seguir con ese mal durante un tiempito, pero ya después empieza a cansar. Va a pasar como con las imágenes de la IA, que los primeros meses nos emocionaban a todos, pero ya tú la ves y dices, oh, otra vez, estamos añadiendo algo más auténtico. Creo que eso va a pasar a mediano plazo con la tecnología. Creo que en el siglo XXII la tecnología ya no va a abusar tanto de nosotros y que vamos a en alguna medida liberarnos de creencias, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que el simio humano va a seguir siendo el mismo simio y va a seguir habiendo grupos de poder que traten de manipular ese simio. Ese simio probablemente le falte 1 millón de años todavía para llegar a ser humano de verdad, y lo más probable es que no lo consiga porque las especies se extinguen. Entonces hay que ver nuestra realidad. Aceptando nuestra realidad podemos intentar trascenderla. Lo peor que podemos hacer con nuestra realidad es rechazarla, porque en ese caso nunca la sobrepasamos. Exacto, también en Xochitl 19:9, creer que hay alguien externo a nosotros que nos va a salvar o dar todo lo que necesitamos es sin duda una barrera que debemos superar con humanidad si queremos seguir evolucionando. Así, llámese Dios o llámese compañero de partido o llámese como se llame, ¿ok? No, nos salvamos por nosotros mismos. Esta es la base de la enseñanza tolteca y es una enseñanza demostrable. También saludos a Isabel Noemí allá en Buenos Aires, Argentina. Hola a todos, qué interesantes estos temas. Es verdad, no he escuchado a los predicadores del chamanismo por acá hablar de técnicas nahuálicas hasta que no di con la toltequidad Castaneda o Tasha Avelar. Bueno, ten en cuenta que la palabra nahual y el nahualismo y demás son palabras de México que se han difundido gracias a Castaneda y por eso las usamos, pero en Sudamérica se usaban y se usan otras palabras que tienen la misma función y también en África, en Asia, en donde sea, en Europa mismo. Es decir, el lenguaje no es el que hace a las cosas, ¿no? Sino solo una forma. Pero definitivamente las técnicas nahuálicas todavía mantienen un grado de pureza que las hace útiles. Otras tradiciones chamánicas de la tierra se han fermentado. ¿Sí? Y de hecho es Tahuantinsuyo, náhuatl, y es causa toltequidad, ¿no? Es como la referencia. Causa quiere decir la forma de ser correcta, el ser.
y es como decir la Toltecayo allá. Hay otros nombres, por ejemplo, Oma se llamaba lo que aquí sería el nahualismo. Lo que pasa es que son palabras con mucho pedigrí, pero no conocidas. Entonces no tiene mucha función social, pero a lo mejor alguien se pone a estudiarlas, investigar, hacer en el Tahuantinsuyo lo mismo que hizo Castaneda para el Anáhuac, Castaneda y el movimiento tolteca. Eso sería brillante, porque en el Tahuantinsuyo de hecho hay más historia y hay más territorio, es decir, muchas más experiencias, al menos el doble de experiencias que en Anáhuac. Eso va a enriquecer tremendamente la humanidad. Pero hay que hacerlo rápido porque se está perdiendo. También al comentario de Mónica responde Isabel que ella también sería amiga de los extraterrestres, si es que vienen. Salvador Mendoza, buen día a todos los aspirantes a Nahuacas, especialmente a ustedes los maestros por su intento. Y bueno, saludos a los maestros. Que estudiaban el plasma solar y sus efectos en la Tierra y en nosotros específicamente. Antares Silva Cortés, la toltequidad es todo, la modernidad la podemos llevar al lado de la mugre de las uñas y luego cortarnos las uñas. Está bien, está fuerte el ejemplo, pero sí. También Carla Alejandra allá saludos desde el sur, allá en el fin del mundo, en Chile. Salvador Mendoza, a ver, es que está un poquito enredado, pero bueno, como dije, nuestros ancestros como buenos observadores o científicos, en la actualidad vieron como todas las formas de vida usaban y usan la energía solar. Por eso los 20 tonales diversos energías que los animan todos, tenemos que saber mezclar lo que la vida nos da con ser alquimistas personales. Federico Quintela, cuando el intercambio de ideas empieza con yo estoy bien y vos estás mal, no hay ningún respeto. Aquello de el fuego y el agua nos da vapor. También Ren 7424, estoy haciendo una traducción de Shot King en inglés. ¿A quién le puedo enseñar? Pues escríbenos directamente por mensaje al perfil de Iglesia Tolteca y ahí lo podemos revisar. En el Facebook. ¿Cómo no? Y qué bueno que estás traduciendo. Sí, es importante. También Javier Lugo, acá no hay reencarnación. También Lili Sari, les agradezco sinceramente por todo lo que comparten. Gracias a sus enseñanzas he podido ir aprendiendo de nuestros orígenes, reflexionando y reconformando mi propia identidad. Es difícil encontrar contenido tan claro y valioso hoy en día. Gracias por compartir y saludos desde Parral, Chihuahua, allá en el norte del país. Y bueno, pues este fue el primer programa del año gregoriano 2026, pero como ya nos comentaron, todavía continúa el año Anahuaca, hasta que es nueva lluvia. Entonces hasta febrero, pero bueno, seguimos aquí en la intención, en el intento de seguir Pregunta, compartiendo. ¿habrá almanaque en este año? Sí, sí, de Ok. hecho, bueno, el que está ajustado al gregoriano ya está disponible, y bueno, ya me voy a poner ahora sí a trabajar en el otro, pero de todas formas se los voy a mostrar ya que lo mencionas, y Es decir, va a haber dos tipos de almanaque este año. Uno sí, tradicional, como el que hemos llevado siempre, que es un modelo cristiano, occidental, y otro con el modelo que seguían los anahuacas, que paradójicamente a mí me parece más simple, más fácil sí. de seguir. Okay. Sí, ya que mandaste la guía, es sencillo, bueno, lo pueden ver aquí en el perfil de Iglesia Tolteca o de Nación Tolteca, está hasta arriba, entonces lo pueden ver aquí, la publicación. Recuerden que esta imagen, la principal, no es la que deben descargar, porque esta es la que le baja la resolución en Facebook. Entonces vayan aquí a los links y eligen el que más les gusta, dice algunos de distintos colores, le dan clic, si les sale esta pantalla no hay ningún problema, nada más le dan continuar al destino
y les abre en la mejor resolución, Ok, que por si quieren imprimirlo por ahí. este es justamente el calendario que está ajustado con el gregoriano. Bueno, también no se confundan, es una simple correlación. Algunos intelectuales decían que esto es por hacer esto justamente no llevamos digamos, el manejo correcto del calendario, algo tan básico como una correlación, pero bueno, este, así de A ver, si hacen una crítica tan infantil, quiere decir que no he entendido nada de calendario. El calendario lo puedes correlacionar con lo que te dé la gana, ya una vez que lo descifras. Hasta con el exacto. chino, si quieres. Sí, sí, y bueno, ya aquí lo pueden ver completo. Este está, digamos, con esa estructura a la que estamos acostumbrados normalmente en la visión occidental. Y pues bueno, aquí pueden ver justamente en febrero, el 15 empiezan los Nemontemi. Ya después habrá tiempo para relatar justamente lo que pasa aquí. Y el 21 empieza Cahualo. Y bueno, la corroboración De aquí Montemi tendrá 6 días, por lo que veo, ¿no? exacto. Está el Mohuechigua que toca justo aplicando la regla, que bueno, ya igual nos adentraremos en eso, pero cada vez que cae el signo de flor en una Montemi se reduplica, es el día Mohuechigua, y pues va a suceder en 2026 gregoriano, o 9, eh, 9 lluvia, que sea todavía en la Nahuaca, y ya va a empezar el siguiente año, que ya lo vemos aquí, por qué se llama así, ¿no? En mayo, el 12 de mayo, Yo me la fijo, ¿no? cae 10 lagartija, Ya. exactamente. Entonces, pues ya también cuando tengamos el otro que está, bueno, pues aprovechando, que aquí al lado todavía está vigente el otro, pero bueno, le vamos a cambiar el diseño porque es más sencillo y práctico de la forma en la que, nos mandaste, Frank. Entonces, va a quedar más sencillo, pero aquí Con está exposición, para trabajar en ese diseño. No, sí, no te pregunté para hablar de eso, ¿no? Pero está bien que ya vayas anunciando esto porque ya está al acceso. exacto. Entonces, bueno, también justamente por eso no ha salido el otro, porque también aquí podemos ver cómo, bueno, esto está ajustado por veintenas y todavía falta para que inicie el año. Entonces aquí los podemos ver con los Nemontemis, y digamos, es un poco más complicado si estamos adaptados al modelo occidental, pero le agarras la coherencia y ya queda. De todas formas, lo vamos a estar viendo después. Y solamente recordarles que sería el siguiente em, el lunes y martes, donde es inicio de trecena, inicio de veintena. Está igual para que estén Oye, una atentos. pregunta. ¿Podríamos platicar un poco más del calendario del sábado que viene? Brevemente, para Sí, invitar sí, sí. a Miguel Ajá. y que nos diga cuáles son los siglos que llegan y todo eso. Ya sabes que él va al detallito. Y también a ver si de aquí a allá adelantamos un poco más el formato, vamos a decir, Anahuaca. Sí, exacto, ya debe de estar listo, porque es sencillo, o sea, realmente, cómo simplifica las Sí, cosas. muchísimo. En un ratito queda, pero bueno, pues aquí pueden ver cómo todavía, sigue el calendario. Aquí estamos en Atemostli, 1 de enero, 10 Ocelote, y el día de hoy es 3 de enero, está el 12 Buitre. Y como vemos, en 2 días es 1 Pedernal, inicio de la trecena, y en 3 días es día 6, 6 de enero, 2 lluvia, ¿no? También para que lo tengan en cuenta. Después ya explicaremos mejor Sí, sobre estas fases calendáricas, pero bueno, pues estaremos ahí atentos también a sus comentarios. Y no sé si quieran algo más para cerrar. por mí Un es todo, ya es un comentario poco tarde. final. Pues Muy no, Sí, bien. sí.
Yo quisiera nada más decirles que sea más grande nuestra sed de conocimiento que nuestros sesgos y nuestras emociones. Gracias. Volvemos a platicar de eso, Mónica, a ver si, bueno, ya platicaremos de eso. Saludos. Nos vemos en el Saludos inicio a de todos. Trecena. No lo olviden. Muy bien. Bueno. Bien, Chao. gracias. Saludos. Nos vemos.